fue algo muy, muy hermoso porque eh, recuerdo que yo pues, vi luchar a Atlantis, que era mi ídolo en ese momento. No sé si lo conocen o han oído hablar de Atlantis. Pues era bueno, ¿no? Era el bueno de ese entonces. Se agarraban con el Pierrot. Ajá, con Pierrot o con Emilio Charles Jr. en ese tiempo. Y la verdad es que se vive con intensidad. Y me acuerdo que mi papá le decía al Emilio Charles, mátalo, mátalo. Y mi mamá decía, no, que no lo mate, que no lo mate. Y yo, no, no le pegues. O sea, es una vivencia muy padre. Pero yo me acuerdo que en esa ocasión que yo fui, Emilio Charles agarró y le estaba quitando la máscara. Y quería tratar de revelar la identidad de Atlantis. Y usted sabe que un luchador, pues lo que hace es cubrirse la cara, porque no quiere revelar su identidad. Y no sé si usted llegó a ver las películas de blanco y negro, que para los luchadores su identidad personal era muy importante, porque muchos de ellos no querían que su familia supieran que luchaban, porque era un oficio muy arriesgado, incluso las mujeres tenían el miedo que algún día se fueran a morir, y sabemos que hay luchadores que han perdido la vida por causa de la lucha libre. Entonces, era muy importante para ellos la identidad, y tomaban otra identidad. En este caso, el de Atlantis. En el caso de Emilio Charles Jr., yo no creo que en su casa llegara así contra su mujer como lo hacía con el Atlantis, porque su mujer sí se lo iba a agarrar a cachetadas. Era todo lo contrario. Yo creo que no se dejaba, ¿no? Era una mujer a lo mejor que luchona también, pero tenía otra identidad. Los luchadores adquieren otra identidad al subirse al ring. E incluso yo he visto las luchas, no sé si han visto la de Estados Unidos, la WWE, y cuando ellos van en su autobús, conviven como familia, ¿saben? O sea, no hay rivalidades, porque adquieren una identidad por el show. Bueno, así como en la lucha libre se tiene una identidad cada uno de ellos, y uno es bueno, otro es malo, así nosotros también tenemos una identidad. Quien nos dio primeramente la identidad fue Dios, ni siquiera fue tu mamá o mi mamá. Porque aún dice la escritura que antes de nacer Él ya nos conocía y nos llamaba por nuestro nombre. Y el nombre que usted tiene no es el nombre que Dios tiene para usted, ¿sabe? Dice en el Apocalipsis que Él tiene un nombre reservado para cada uno de ustedes. Es decir, que a Mari ya la etiquetó y dijo, no, pues Mari va a ser, el nombre de Mari va a ser el 354,000. No, no es cierto. No sé qué nombre sea, pero Él tiene un nombre especial para cada uno de nosotros. Y es algo hermoso. Pero Él ya sabía quién eras tú. Pero en vida, en tierra, firme, quien te puso una identidad fueron tus papás. ¿Por qué? Porque a través de un nombre te identifican. ¿Sí o no? En la antigüedad, las abuelitas no me van a dejar mentir, que tardaban meses para ponerle el nombre. Yo no sé por qué. O sea, no era luego que les ponían el nombre, sino que tardaban. Era pleito de familia, ponle tal, no. Ajá. Y lo ponían como 4 nombres. Ajá, no, y sí. Mi preciosa mamá, mi abuelita le puso María del Consuelo Matilde. O sea, 3 nombres, ¿no? Era un hermoso nombre, pero muy largo. Pero ellos, nuestros padres, nos dieron esa identidad, e incluso cuando llegaron ante un juez, es decir, una autoridad civil, le preguntaron a nuestros papás, ¿cuál es el nombre en mi caso, del niño? Dijeron, se va a llamar Marco Antonio. Y yo recuerdo que mi papá me contó que me puso Marco Antonio, no, fue mi mamá la que me contó, que me puso Marco Antonio porque me quería llamar Estrella. Y mi mamá le dijo a mi papá, ¿cómo le vas a llamar Estrella? Porque dice mi papá que como yo era el menor y él estaba pasando por un tiempo difícil, él vio cruzar una estrella antes de que yo naciera. Entonces yo fui su estrella, según lo que mi mamá me contó, y me quería poner Estrella. Y le dijo, mamá, ¿cómo crees? Y terminaron por... O Sol, bueno, mejor Sol que Estrella, ¿no? El hermano Sol. El hermano Sol, pues al menos se hubiera puesto Estrellado, ¿no? O Relámpago, Flash, ¿no? Pero terminaba por ponerme como un cantante que les gustaba en ese entonces, que era Marco Antonio Muñiz, muy famoso. Y bueno, bendigo mi nombre, me encanta, porque mi nombre significa, escuche, identidad. Mi nombre significa guerrero valiente.
Cada uno de sus nombres significa algo. En el caso mío, de verdad sí congenia, porque me decía la otra vez Vane, dice, algo que admiro de ti, y te lo agradezco por decirme, es que no te rindes. Y sí, no me rindo. A mí me tienen en la contra la lona y me hacen manita de puerco y yo no doblo mi mano hasta que, o sea, no digo sí me rindo, sino yo ahí persevero, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, todos tenemos una identidad y quien nos dio la identidad en vida fueron ¿quiénes? Nuestros padres. Y nos identifican con ese nombre a través de los años. Y yo si le digo a Nadia, oye María, ven, Nadia no me va a hacer caso. ¿Cierto o no? Yo tengo que llamarle por su nombre. A Edgar, no le puedo decir, Chucho, a ver Chucho, ven, pasa aquí al frente. Y va a decir, ¿yo? Sí, tú, Chucho. Pues no soy Chucho, soy Edgar. ¿Ok? Cada uno de ustedes tienen su propia identidad. Tienen su familia, tienen su historia, tienen su trasfondo. Y todo eso les da identidad. Ahora, en Dios, hermanos, también Dios nos da una identidad. Diga conmigo, ¿cuál es esa identidad? Una identidad que Él se las dio. Pero antes de darles Él esa identidad, usted tenía otra. Diga conmigo, yo tenía otra identidad. Yo tenía otra identidad. De la que Dios me dio. De la que Dios me dio. Ah, caray, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién nos dio esa otra identidad? Acompáñeme por favor a Primera de Pedro capítulo 2, perdón. ¿Primera? Primera de Pedro capítulo 2. Si se acerca, dale, ¿te acercas ahí con Edgar? ¿O se la prestas, por favor, para que la pueda leer? Sí, los dos ahí juntos. Gracias. Versículo. Capítulo 2. Verso 10. ¿Qué dice allí? Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense bien, dice que no eras pueblo, tú y yo no éramos pueblo. Vuelvo a repetir el versículo. Ustedes que en otro tiempo, o sea, está hablando de un tiempo pasado. Por favor, ayúdenles ahí a los muchachos a encontrar su cita. Es necesario que podamos acercarnos a ellos para que... Recuerde que vienen empezando, entonces vamos a enseñarles cómo alimentarse. Esto es como los palillos chinos, ¿sí? Cuando usted va al Medio Oriente, ahí normalmente comen con palillos chinos, ¿no? Entonces nos enseñan allá, a ver, así se agarran, así vamos a enseñarle a ellos. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 10. Dice, vosotros, ¿sí dice eso, Edgar? Sí. Vosotros que en otro tiempo, ¿qué cosa? No eran pueblo. Escuche bien, yo quiero empezar con este pasaje. Hay otros pasajes en toda la Biblia donde habla acerca de que no éramos pueblo, que nosotros estábamos en tinieblas, que éramos enemigos de Dios, es decir, teníamos una identidad negativa. Negativa. Tú y yo, Edgar, antes de conocer a Cristo, antes de rendirle nuestro corazón a Dios, no éramos considerados pueblos de Dios. Platicando con ustedes hace tiempo, yo les decía que hubo un hermano en Santiago Nuyó, que ese hermano, con un dolor tan profundo en su corazón y llorando, me dijo, es que, bueno, primero estaba molesto, ¿no? Y dice, es que yo no entiendo por qué Dios nos olvidó. Dice, porque su pueblo es Israel, los judíos, y a ellos sí les dio todo. Y a nosotros, los que estamos aquí en esta tierra, en Oaxaca, dice, se ha olvidado de nosotros. Somos los más miserables. Y tenía un dolor profundo en su corazón, y me acuerdo que él se identificaba con esto. Él tenía la identidad de un oaxaqueño apartado de Dios. Y sabe, cuando empecé a compartirle de quién era el pueblo de Israel ahora, que ya no es el pueblo hebreo judío, sino ahora somos nosotros, él soltó sus lágrimas
y reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, logró hallar el perdón en su corazón a Dios, porque él se sentía apartado, porque él no se sentía identificado con el pueblo de Dios. Pero cuando conocemos que Jesús viene a nuestras vidas, nos cambia la identidad, a ti y a mí. Por eso es bien necesario que podamos entender que tú y yo antes no éramos pueblo. Tú y yo, dice la Escritura, éramos enemigos de Dios. Enemigos. Bueno, ¿yo qué le hice a Dios? ¿Por qué me hizo enemigo? Simple y sencillamente porque nacemos con la esencia de Adán y Eva, que es el pecado. Tú y yo, cuando nuestra madre dio a luz, en ese mismo momento que nuestra mamá dio a luz, traemos el pecado cargando sobre nosotros. Y porque, aunque estamos bebés, aunque seamos pequeños, lo traemos cargando. Y es la herencia de Adán y Eva. Y estamos naciendo separados de Dios. Obviamente, Dios es justo. Y si un bebé, ya lo hemos platicado, se muere, o sea, dice la palabra que de los niños es el reino de los cielos. Pero no le exime. Dios lo enjuicia al bebé, ¿sí? Y le hace su juicio y determina que es inocente por sus causas, no por la herencia de Adán y Eva. Pero cuando crecemos y comenzamos a ejercer nuestro libre albedrío, es entonces cuando somos juzgados por nuestras obras. Y en el mismo momento, cuando tú y yo adquirimos la conciencia del bien y el mal, somos enjuiciados. Y Dios determina, son enemigos. Es decir, que tú y yo éramos enemigos de Dios. Por causa del pecado. Por causa de la oscuridad. Por causa de la maldad. Pregunto, ¿alguien nos enseñó en nuestra niñez a dejar de ser enemigos de Dios? Muy raro. Perdón, ahora quizá les enseña a los niños en la iglesia tradicional, pero durante muchas generaciones era un misterio. No nos decían cómo dejar de ser enemigos de Dios. Es más, ni siquiera sabíamos que éramos enemigos de Dios. Simplemente nos sentíamos apartados de Dios y creíamos que Dios estaba allá y nosotros acá. ¿Sí o no? Dice como que si Dios estuviera muy lejos de nosotros, cuando Dios está más cerca de lo que podemos pensar o creer. Continúo con el verso. Ustedes que en otro tiempo eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia. O sea, créeme, una persona sin misericordia, una cosa es el hombre o la mujer que no ejecuta misericordia y otra cosa es la persona que no recibe misericordia. Les voy a poner un claro ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de los secuestros? Levante su mano. La mayoría, ¿no? Todos. ¿El secuestrado qué pide? Cuando le dicen, te voy a cortar un dedo y se lo voy a enviar a tu familia. ¿Qué pide? No, bueno, el secuestrador sí. Pero el que le van a quitar el dedo, ¿qué dice? No, por favor, por lo que más quieras, no, ten misericordia, ¿sí o no? O sea, clama por misericordia, porque hay alguien que quiere ejecutar un juicio sobre él. Bueno, en este caso no un juicio, sino pues cortarle un dedo. Y el secuestrado dice, quiero misericordia, ten misericordia, ¿no? No tenemos dinero, por favor. Incluso cuando llaman por teléfono los secuestradores a las familias, dicen, por favor, no le haga daño, tenga misericordia de mi familiar o de mi hijo, de mi hija, etc. ¿Sí o no? Es decir, fíjese qué tan fuerte y poderoso es el poder del pecado sobre nuestras vidas. Tan fuerte es el poder del pecado era en nuestras vidas que no alcanzábamos misericordia. No la alcanzábamos. La paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. La paga del pecado es la muerte. Es decir, que si tú y yo pecamos o pecábamos, era muerte segura. Ay, pues todos nos vamos a morir, ¿no? ¿Sí o no? Un día nos van a enterrar bajo tierra. Pero no habla de esa muerte. Cuando habla la Escritura de que la paga del pecado es la muerte, está hablando de una vida eterna, una muerte eterna. Es decir, que después de que muramos nuestros cuerpos físicos, no se acaba ahí la cosa. Nuestro espíritu y nuestra alma se encuentran con Dios en el juicio eterno y tendremos un cuerpo semejante a este que también será enjuiciado. Y es entonces cuando Dios sentencia
o vida eterna o muerte eterna. Y si la paga del pecado es la muerte eterna, ¿qué nos espera? Un lugar sin misericordia. Y ya hemos hablado de la existencia de ese lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Infierno. Infierno. ¿Existe? Claro que existe. ¿Quién dijo que existía? No fue Marco, no se lo inventó el ser humano, ni el gringo loco, ni nadie. Jesús dijo bien claro en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que existía bien claro este lugar del lago de fuego. Es donde terminan aquellos que no alcanzan misericordia. ¿Por qué no alcanzan misericordia? Porque viven en su pecado y no se arrepienten. Y no aceptan a Jesús en su corazón. No nacen de nuevo. Entonces son condenados a la muerte eterna. Qué grueso. Principalmente por la soberbia, ¿no? Muchas veces creemos que nosotros podemos resolver las situaciones cotidianas en nuestras fuerzas. Y hay una soberbia también que interviene ahí en esa decisión. Y que también no todos la pueden entender. La vez pasada una persona me decía, maestra, estoy teniendo muchos problemas con mi director. Dígame, ¿qué hago? ¿Qué me aconseja? Y yo le decía, o sea, si le digo lo que yo haría, no me lo va a entender. Claro. O sea, yo tengo mi vida resuelta porque yo todos los días pongo en primer lugar a mis jefes, a mis directores, los pongo en oración, pido a Dios que les bendiga. Claro, honras a tus autoridades. Y que me dé una buena relación con mis directores y me tratan de lo más lindo. Claro. Y entonces yo me atreví a compartirle, le dije, mire, si usted ora por esa persona en la madrugada, si usted se levanta, o en el momento que se le venga a la mente, lo pone en oración, Dios te va a ayudar y le va a dar una buena relación con esa persona. Me dice, no. O sea, yo no quiero que me diga nada de eso. O sea, usted dígame qué hago, le contesto, qué le digo, o sea, deme palabras. Sí, claro. Para darle en la torre, ¿no? O sea, para pelear con ella y para que no me humille o no me ponga a mí en mal, ¿no? Claro. Entonces hay una soberbia ahí que está oculta, que no la podemos ver, pero que ahí está. Entonces en el momento que tenemos esa convicción de que Dios es el único que te puede ayudar, es cuando puedes voltear a ver otras opciones y decir, bueno, voy a probar. O sea, nada pierdes, ¿no? Ahora, gracias Carmen. Ahora, yo quiero que vayamos al versículo 10. Arribita en el 9 dice, aquel que nos llamó, ¿qué? De las tinieblas. ¿Nos llamó de dónde? ¿En el cual? En el 9, al último. El último. Capítulo 2, verso 9. Igual de 1 de Pedro 2. ¿Qué dice? Al finalizar del 9. Vosotros sois linaje escogido, Ajá. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Ay. El que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas. ¿Nadia? De las tinieblas. O sea, nosotros estábamos en tinieblas. Allí estábamos. Y pregunto yo, ¿quién es el rey de las tinieblas? El chamuco. Satanás es el rey de las tinieblas. Él es el príncipe de la potestad del aire, dice la escritura. Él es oscuridad. E incluso dice que la Biblia que se puede vestir como ángel de luz, pero no pierde su identidad. Él es oscuridad. Y obvio, todos aquellos que estábamos con él, formábamos parte de esa oscuridad. Esa era nuestra identidad antes. Por eso cuando ustedes, Edgar, Nadia y todos los que estamos aquí presentes, tenemos un encuentro con Dios, escuchamos ese llamado de Dios, porque dice que nos llamó de las tinieblas. Ahí estábamos. Él gritó fuerte y dijo, ¡Marco! ¿No? Y Marco así como que, alguien me llama, ¿no? Sumergido en tinieblas, en depresión, en ira,
en enojo, en rabia, en dolor, en oscuridad. Allí estábamos sumergidos. El rencor, el odio nos consumía cada vez más y nos metía más profundo en esa oscuridad. Y en esa oscuridad es cuando Dios nos llama y nos grita por nuestro nombre. ¡Ven! ¡Ven!, nos dice Jesús. Y es lo que hizo Dios con ustedes y conmigo. Nos llamó de las tinieblas. Perdónenme, pero hay mucha gente que dice, ay no, es que yo no he hecho nada malo. Yo no robo, yo no mato. Y para ellos el hecho de no robar y no matar, dicen, no, pues yo no he pecado. No tengo de qué arrepentirme. Perdóneme, pero la Biblia dice en el Antiguo Testamento, primero 10 mandamientos, que si tú quebrantas alguno de ellos, quebrantaste todos. Y en Santiago dice claramente que no solo esos 10, sino es acreedor de un castigo aquel que quebrantare uno de esos mandamientos. Y Jesús dijo, aquel que no enseñe los mandamientos, no enseñe como se debe enseñar los mandamientos y enseña a quebrar, aunque sea uno, será llamado en el reino de los cielos de lo más pequeño. Es decir, la idea es que no es necesario que tú mates o robes. Si tú no perdonas, tú ya pecaste. Si tú odias, tú ya asesinaste. Si tú deseas la mujer de tu prójimo, aunque no te hayas metido con ella, ya adulteraste. El estándar de Jesús es elevado en nuestras vidas. Lo puso más alto que en la ley. Y sea lo que tú hayas hecho o lo que yo haya hecho, peca contra Dios. Y nos sumerge en las tinieblas. En ese lodo del cual hablaba David al principio en el Salmo que leíamos. La oscuridad es como esas arenas movedizas. ¿Han visto las arenas movedizas? No sé si aquí en Tepoztlán hay ciénegas. Yo me acuerdo que una vez, caminando en la sierra de Oaxaca, íbamos a visitar a unos hermanos. Ahí se veía el suelo seco. Y de repente pisé y ¡fum!, se me fue el pie. Y quise salir y metí el otro. Gracias a Dios estaba un hermano en Cristo allí y me logró ayudar. Me tendió la mano, porque entre más te metes en la ciénaga, o sea, entre más quieres salir en la ciénaga, te metes más. Es como las arenas movedizas, te mueves y te hundes más. Así son las tinieblas. Sí o no, desde que tú no perdonas a alguien, tu corazón hay algo y sabes que hay algo que no está bien y te hace sentir incómodo, te hace sentir mal. Cuando tú mientes, aunque sea una pequeña mentira, se hace una más grande, y así empieza. Y ya luego ni sabes qué decir. Te sumergen más en la oscuridad. Y es de allí donde dice la Biblia que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde nos llamó? Perdón, pero Jesús es la luz. Aunque la gente de allá afuera nos diga locos, maniáticos, deschavetados, no sé cómo le llaman aquí, religiosos, o que no estamos bien, o escuché apenas decir que decían de nosotros que estábamos mal, ¿no? Que éramos... mi niña en la mañana que la recogí de la escuela dice, le pregunto, ¿cómo te fue, hija? Dice, mal, porque una de las niñas me dijo que yo era de Satanás. Y es que mi niña, yo le he dicho que a las niñas que la quieren golpear, les diga, no, alto, respeta en el nombre de Jesús, o sea, y de repente ella les comparte la palabra de Dios, y yo creo que sus mamás les han de haber dicho a las niñas, no, pues dile que ella es de Satanás, ¿no? Ahora sí nos dicen, perdón, pero no, hemos conocido la luz, y la luz no es una religión, la luz es Jesús. Oye, Marco, ahorita que vienes, hay unas casas que era mi hijo Edwin. Ay, papá, lo que pasaba. Hay que darles una oportunidad de escucharlos. Y nunca los hicimos hacer nada. Claro. Sí, oye, traen buenos artículos.